Bendiciones para todos, les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla entonces el pastor Andrés Garcés, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Estamos tratando este tema acerca de los sueños y bueno, hoy tenemos la cuarta parte. Vamos a continuar con la ayuda del Señor Jesucristo. Hemos venido entonces hablando respecto a lo que es el espíritu. Esto es importante conocerlo antes de poder entrar en el tema ampliamente de los sueños, porque solo podemos comprender la dinámica de los sueños cuando tenemos un conocimiento básico respecto a lo que es el espíritu, ya que los sueños es una percepción que no se da con los sentidos del cuerpo. Es decir, mientras nosotros soñamos estamos viendo, estamos sintiendo, estamos percibiendo olores, sabores. Yo he tenido sueños comiendo y despierta uno con el sabor de esa comida. Entonces hay una percepción sensorial, pero que no la estamos recibiendo con el cuerpo, porque obviamente el cuerpo está en un estado de tranquilidad, de adormecimiento, está en un estado de reposo. Entonces, pues obviamente entendemos que esa percepción no la está recibiendo los sentidos que tiene nuestro cuerpo, sino que se está percibiendo con otro tipo de sentidos, que es más que algo imaginario, porque hay una percepción real que toca también el alma, ¿cierto? Muchas veces hemos soñado y despertamos afligidos o con tristezas, porque el alma ha sido tocada en sus entrañas por algo que percibió también nuestro espíritu y lo comunicó a nuestra alma o a nuestra mente consciente a través de estas imágenes que llamamos sueños. Entonces es importante entender un poco la dinámica del espíritu para poder tener una comprensión también más amplia de los sueños. Y que la esfera espiritual tiene un comportamiento muy distinto a la esfera física. Es decir, nosotros tenemos unas leyes físicas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos la gravedad, que es una aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado, y sabemos que eso sencillamente es una ley y que si nos vamos y nos tiramos de un edificio, pues obviamente nuestro cuerpo se va a destruir. Entonces, hay unas leyes que operan dentro del mundo físico. Sin embargo, las leyes que operan dentro del mundo espiritual son diferentes. Es decir, las condiciones naturales del mundo físico son muy diferentes a las condiciones naturales del mundo espiritual. Por eso nuestro cuerpo no puede interactuar con ese mundo, pero nuestro espíritu sí puede hacerlo, porque él está hecho de esa misma sustancia y los sentidos que posee el espíritu entonces están diseñados para interactuar y percibir este mundo conforme a sus leyes. Por eso el espíritu puede proyectarse, es decir, el espíritu puede ver cosas inclusive que están distantes del cuerpo, que es lo que muchas veces sucedió con los profetas, ¿cierto? Que dice la Biblia que, por ejemplo, Ezequiel, yo fui llevado en el espíritu, y en el caso de, a ver si fue Ezequiel, no recuerdo en este momento, pero uno de los profetas que estaba en la cautividad en Babilonia, fue llevado inclusive hasta Jerusalén, ¿sí? Y el Señor le mostró lo que estaban haciendo los ancianos en Jerusalén, adorando demonios entre las murallas. Y su cuerpo estaba en Babilonia, pero su espíritu estaba en Jerusalén. Entonces, dentro del mundo espiritual, las leyes operan distinto, es decir, el espíritu puede proyectarse en el espacio, inclusive en el tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos ya tocando el tema en sí enteramente de los sueños. Pero el espíritu también inclusive tiene la capacidad de moverse en el tiempo, por eso podemos percibir sueños de cuando éramos niños y a veces nos vemos siendo niños, y es porque algo ocurre con el espíritu en el pasado que lo tiene atrapado. Son muchas cosas que pueden suceder. Pero entonces vamos a tocar un poco más el tema de los sentidos, para que podamos ir viendo más ampliamente cómo funciona nuestro espíritu. En Hebreos el capítulo 5 y el verso 14 dice la Biblia:
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias al Señor por su palabra. Bueno, nótese aquí que usa la palabra sentidos. Dice que tienen los sentidos, ¿quiénes? Las personas de las cuales está hablando el escritor a los hebreos, es decir, los que han alcanzado madurez. Estos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero precisamente ¿a qué sentidos se está refiriendo? Bueno, aquí está haciendo una referencia no a los sentidos del cuerpo, porque todos los seres humanos ejercitamos los sentidos del cuerpo todos los días. La vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Eso lo estamos ejercitando todo el tiempo. Pero eso no indica que una persona que ejercita los sentidos de su cuerpo pueda discernir el bien y el mal. No, sino que se está refiriendo a otro tipo de sentidos. Y voy a leer el mismo versículo de Hebreos 5:14 en dos versiones de la Biblia. Una es la Nueva Versión Internacional y otra es la Vulgata Latina. Y dice entonces la versión internacional: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado sus facultades de percepción espiritual. Dice la versión Vulgata: mientras que el manjar sólido es de varones perfectos, de aquellos que con el largo uso tienen ejercitados los sentidos espirituales en discernir el bien y el mal. Ok, entonces aquí vemos que se está hablando de unos sentidos espirituales. Es decir, estos sentidos no reposan sobre el cuerpo físico, sino que estos sentidos reposan sobre el espíritu, que es el cuerpo con el cual podemos interactuar dentro de la esfera espiritual. Así que como el cuerpo tiene unos sentidos, el espíritu también los posee, y de eso entonces estuvimos hablando la vez pasada. ¿Cierto? El espíritu también puede ver. Hablamos de Eliseo y Yesí. También podemos recordar la historia de Balaán. Dice la Biblia que la burra en la que él iba no caminaba, ¿cierto? Y era porque el ángel del Señor le estaba estorbando. Pero dice la palabra de Dios que a Balaán le fueron abiertos los ojos y vio al ángel del Señor. Nótese que aquí le fueron abiertos los ojos. ¿A qué ojos se refiere? Obviamente no a los del cuerpo, porque él estaba viendo muy bien. Es decir, su cuerpo estaba mirando, pero no veía al ángel, porque el ángel está hecho de una sustancia distinta, que es espiritual, y solo puede ser percibida a través del espíritu. Así que cuando la Biblia dice que a Balaán le fueron abiertos los ojos, se refiere a los ojos del espíritu. Bien es cierto que también en el espíritu están los demás sentidos, es decir, el espíritu también puede oler. Inclusive la Biblia nos habla de la fragancia de Cristo, ¿cierto? Del olor de Cristo. El espíritu puede oler, el espíritu puede también sentir el tacto, ¿no? Puede también oír, y el espíritu también puede gustar de sabores. Recordemos que los ángeles son seres espirituales y ellos comen. La Biblia nos habla de que el pueblo de Israel recibió comida de ángeles, nos dicen el rey David en los Salmos, ¿sí? Otras versiones dice comida de ángeles, otras comida de nobles, comió el hombre. Así que ellos también pueden degustar de alimentos espirituales. Es más, hay alimentos espirituales. Hay comidas hechas no de sustancia física, sino de sustancia espiritual. Por ejemplo, la torta que se comió Elías. Recordemos que esa torta que se comió Elías no fue fabricada en ninguna panadería de este mundo, sino que se la trajo directamente un ángel. Y tiene tal cantidad de energía esta torta que él puede caminar 40 días y 40 noches sin necesidad inclusive de digerir otro alimento. Entonces hay más capacidad energética en los alimentos espirituales, pero también hay alimentos espirituales, y esto es lo que también yo les estaba diciendo, es decir, nosotros no podemos hacer del mundo espiritual algo místico, como que intangible, no. El mundo espiritual es tan real y mucho más amplio que el mundo físico. Es más, la Biblia nos dice que el mundo físico realmente no es otra cosa más que una proyección, que una sombra del mundo espiritual.
Pero en el mundo espiritual podemos hallar todos los elementos también que vemos en el mundo físico, solo que más ampliamente y en su plenitud. Como ya hemos dicho, vemos comida en el mundo espiritual, vemos animales, les dije en ocasión pasada, como el caballo en el que regresa Cristo. También en el mundo espiritual hay montañas. La Biblia nos habla de los collados eternos, ¿cierto? Del monte Sión, donde está el Señor, que es un monte espiritual. Entonces hay toda una creación. Y el espíritu está hecho y Dios lo puso en nosotros para interactuar con esa creación a través de estos sentidos. Pero como decíamos la última vez, estos sentidos se han visto opacados por la oscuridad que envolvió al espíritu cuando el hombre se desconectó de Dios. Ahora en Cristo venimos recuperando la luz, ¿cierto? Aunque el espíritu tiene sus percepciones, porque no quiere decir que el espíritu perdió sus sentidos, él los sigue poseyendo, aún inclusive separado de Cristo. Lo que pasa es que la oscuridad lo envolvió y que cuando el hombre sin Cristo hace uso de sus sentidos espirituales solo puede percibir la oscuridad, no la luz. De allí donde los brujos tienen contacto con el mundo espiritual, pero a través de sus sentidos espirituales, claro está, pero es con el mundo de la oscuridad y no el de la luz. Porque el espíritu del hombre apartado de Dios está envuelto en tinieblas. Pero el propósito de Dios es iluminar nuevamente nuestro espíritu en Cristo Jesús para que podamos percibir la realidad espiritual. Y estos sentidos, a veces inclusive nosotros percibimos el mundo espiritual muy sutilmente. Me explico, a ver, uno puede a veces sentir un olor en X lugar, ¿cierto? Que nadie más lo siente. Uno dice, ejemplo, huele horrible, huele algo inmundo, pero los demás pueden decir, no, a mí no me huele a nada, y todos, a mí no me huele a nada. Y cuando se generan esas particularidades es porque uno está percibiendo un olor no físico, sino espiritual. Es decir, en el mundo espiritual también hay olores horribles, hay olores inmundos. Por eso la Biblia llama a los espíritus que están en oscuridad espíritus inmundos, porque de ellos fluye un olor, ¿sí? Un olor que es desagradable, es de inmundicia, es como cuando uno siente un olor en el mundo físico de podredumbre, ¿cierto? De algo que huele sencillamente horrible. Bueno, en el mundo espiritual ellos también emanan ese olor y a veces una persona puede en un lugar sentir ese olor a inmundicia, pero no ser un olor físico. ¿Cómo nos damos de cuenta que no es un olor físico? Porque las demás personas no lo sienten. Y el que entra sencillamente no le huele a nada, pero esa persona dice, sí, a mí me huele a algo inmundo. Y de esta misma manera operan los demás sentidos, ¿cierto? No solamente el sentido del olfato, sino también el del oído, el de la vista, el del tacto y bueno, todos los sentidos que tiene nuestro cuerpo, también entonces nuestro espíritu los posee, inclusive la forma misma de nuestro cuerpo también la posee nuestro espíritu, lo que llaman pues una forma astral, ¿cierto? Pero como decíamos ahora, los brujos hacen esto entre las tinieblas, es decir, su espíritu está desconectado de la luz, de la verdad, y por eso están sometidos al engaño de la oscuridad. Pero nuestra función y el propósito de Dios es que nuestro espíritu sea sensible. ¿Sensible a qué? Como hemos leído en Hebreos 5:14, sensible al discernimiento del bien y del mal. Nosotros solamente podemos discernir el bien y el mal si usamos los sentidos de nuestro espíritu. ¿Cómo se usan? Bueno, en el ejercicio de esto, ¿cierto? Y por medio de nuestra unión con Cristo, porque nosotros no podemos discernir lo malo cuando estamos en tinieblas. El que está en tinieblas está engañado y lo que está viendo es un engaño. Pero cuando estamos en la luz, podemos entonces discernir entre lo que es bueno y lo que es malo por medio del uso de los sentidos. Bueno, en la próxima estaremos hablando un poquito más ampliamente de esto. Ya se nos ha consumido el tiempo. Dios me los bendiga. El Señor Jesucristo los guarde.
los guarde.